Hola a todos. Hoy hemos reunido hoy a la doctora Liliana Rubio, nefróloga pediatra, y al doctor Andrés Aranzazu, cardiólogo pediatra, para conversar sobre la prevención y el manejo apropiado de la hipertensión arterial en niños. Yo soy Carlos José Jaramillo, internista cardiólogo. Resulta que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Es una enfermedad supremamente importante que definitivamente hay que tratar de prevenir que aparezca, y si aparece, tratar de controlarla para no disminuir nuestra expectativa de vida y sobre todo la calidad de vida. Casi siempre pensamos en los adultos, pero esta vez nos vamos a centrar en los niños, porque la salud empieza desde que aparece la vida, y van a entender que la prevención de la hipertensión arterial y los controles se deben hacer desde casi del nacimiento, desde la concepción. De manera que hoy vamos a dedicarnos un poco a hablar sobre los niños. Si es posible que exista hipertensión arterial en los niños, doctora Liliana, doctor Andrés. Sí, la hipertensión infantil es frecuente. Lo que pasa es que antes de 1977 no se tenía ningún concepto acerca de la hipertensión infantil. Ajá. Sin embargo, a raíz de una doctora especializada en nefrología pediátrica que se dedicó a buscar hipertensos, encontró que los niños sí eran hipertensos. La mayoría eran asintomáticos, pero también había un gran número de niños que tienen hipertensión. También descubrió dicha doctora que hay hipertensión primaria e hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es aquella hipertensión que se presenta en niños mayores de 6 años y en adolescentes cuya causa no se conoce. Y la hipertensión secundaria es aquella que se encuentra en niños de menor edad y que generalmente está asociado con alguna patología. Las patologías más frecuentes son, en este momento, las patologías renales, las patologías cardíacas que maneja el doctor Aranzazu. Además, hay muchos medicamentos que no tenemos conciencia de que pueden aumentar la presión arterial. Por lo tanto, quiero contarles que los descongestionantes nasales, algunos medicamentos herbales, algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el Feldene, el Advil pediátrico o aún para adolescentes. Todo lo que tenga ibuprofeno es importante que sepan que puede aumentar la presión arterial. También podemos contar con otros medicamentos para niños mayores que pueden aumentar la presión arterial, como los niños que están en tratamiento para hiperactividad y trastornos del aprendizaje. Contamos también para niños con enuresis con la imipramina o tofranil. Estos medicamentos también pueden aumentar la presión arterial. Y finalmente les quiero contar que todo el uso de sustancias psicoactivas que vemos día a día, más consumo aumentado, como las anfetaminas, la cocaína, también aumentan la presión arterial como causa secundaria. Andrés, estos conceptos que nos ha dado la doctora Liliana, ¿cómo se aplican desde la visión del cardiólogo? Bueno, estos conceptos se pueden aplicar desde la visión por parte de cardiología, teniendo en cuenta un enfoque global en el manejo de la hipertensión. Y es muy importante cuando nosotros nos enfrentamos a un niño con cifras de presión arterial altas, tenemos que mirar todos esos factores de riesgo, ¿cierto? Miramos la edad, miramos la historia familiar completa, que tiene una relevancia muy alta, miramos la historia concepcional, perinatal, momento de nacimiento, porque ahí también hay unos factores que pueden darnos pistas de cuál es el origen de la hipertensión arterial.
Miramos estilos de vida, que también es otro punto clave, donde evaluamos forma de alimentación, consumo de ultraprocesados, actividad física deportiva diaria, todas estas rutinas que hace el niño, rutinas de sueño, estrés, que pueden influir en las cifras de presión arterial. Y además de ello, vemos también una evaluación completa de antecedentes personales, porque ahí podemos darnos cuenta cuando debemos pensar también en causas secundarias o si nos podemos enfocar en causas primarias. Y algo muy importante es que también durante el examen físico podemos mirar peso, talla, ¿cierto? El sexo, que nos va a permitir hacer una clasificación de esa hipertensión arterial para poder definir en qué estadio estamos y cuáles son las medidas de tratamiento que vamos a implementar en este niño hipertenso. Los médicos de adultos debemos tomar la presión arterial siempre que tenemos la consulta con nuestros pacientes. Cuando el pediatra recibe a los niños, la recomendación que hacen las sociedades, tanto de cardiología, de nefrología pediátrica, es qué recomiendan a los pediatras de en qué momento empezar a hacer esa rutina de tomar presión arterial en los niños. Para todos los pediatras y los subespecialistas en pediatría y aún para los médicos generales, en este momento las guías europeas y las guías americanas recomiendan la toma de presión arterial en los niños a partir de los 3 años. Esta toma de presión arterial, si el niño no tiene ningún factor de riesgo, se debe hacer cada año. Pero si el paciente es menor de 3 años y ha tenido algún factor de riesgo, como madres hipertensas, embarazos con madres fumadoras, niños prematuros menor de 32 semanas, niños con bajo peso al nacer, niños que hayan tenido alguna complicación en la sala de parto o algún niño que haya estado en la unidad de cuidados intensivos y hayan tenido instrumentación de la arteria umbilical, deben ser valorados en cada revisión médica. Asimismo, los niños mayores de 3 años que tengan algún factor de riesgo también se deben evaluar en cada revisión médica. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Que tengan cardiopatías congénitas, que tengan enfermedades renales, que sean obesos o que sean diabéticos. Entonces, estas son como la estructura que la guía ha proporcionado a los médicos para este control adecuado de la presión arterial. ¿Algún comentario, Andrés? Como todo muy claro, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que es un mensaje muy preciso. Ahora, el punto que mencionabas, porque ha sido un problema que estamos cada vez viendo que es más y más frecuente, es la obesidad en los niños. O sea que ahí tenemos que estar mucho más alertas. Esos niños obesos hay que vigilarlos más estrechamente. Les voy a contar estadísticas. En este momento, la estadística de la prevalencia de hipertensión en la población mundial es una hipertensión sostenida de un 4%. La hipertensión ocasional, o sea, en una medida, en una toma en un consultorio puede ser hasta un 12%, pero el niño obeso tiene una prevalencia de hipertensión hasta un 25%. O sea, es una cifra descomunal el aumento de la presión arterial en los niños obesos. Por lo tanto, en estos niños se debe tomar no solo la presión arterial, sino todas las recomendaciones de estilo de vida, y fuera de eso, de tomar la presión arterial, se debe medir su índice de masa corporal, que es la composición corporal, y evaluar si esa composición corporal va mejorando a medida que el niño va siendo tratado. Claro. A nosotros, como médicos de adultos, insistimos muchísimo a nuestros pacientes en que la idea es disfrutar de la vida, entonces el vivir con hábitos saludables para mantener la salud y prevenir enfermedades. Creo que estamos oyendo algo muy interesante, y es de que si empezamos a prevenir desde la infancia el desarrollo de la hipertensión arterial y aún de la hipertensión en los niños, hay que hacerlo. Es decir, buscar que los padres
ellos mismos tengan hábitos saludables y se los comuniquen a los niños, y los mismos los maestros sean muy entusiastas en proponerle a los niños unas recomendaciones de los hábitos para evitar que se forme la hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos hábitos fundamentales? Bueno, estos hábitos, y algo muy importante, yo creo que Doc, usted hace énfasis en algo, y es que los hábitos sí aprenden por imitación, ¿cierto? Yo no le puedo exigir a un niño que tenga una alimentación saludable si sus padres no la tienen, o si sus personas que lo rodean no la tienen, porque obviamente va a ser muy difícil. Entonces ese punto es clave. No es un niño que debe ser saludable, es una familia completa que debe ser saludable para que ese niño aprenda esos hábitos y los pueda aplicar. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué hábitos recomendamos nosotros? Lo primero es la actividad física. La recomendación como tal es una actividad física de 60 minutos al día, actividad física vigorosa, que pueden ser actividades como correr, saltar, hacer algún deporte organizado, ¿cierto? No necesariamente incluye deportes. El niño en el colegio que juega, que es activo, se incluye desde ese punto de vista. Lo otro es una alimentación saludable y balanceada. Evitar, por ejemplo, el alto consumo de ultraprocesados, salchichones, salchichas, ¿cierto? Todo este tipo de alimentos que uno consigue en las cadenas, papitas, ¿cierto? Un montón de alimentos. El mecato. El mecato que decimos nosotros Sí. acá. Generalmente disminuir ese consumo de ultraprocesados, hacer alimentaciones balanceadas con buena cantidad de proteína, buena cantidad de ensaladas en el plato, ¿cierto? Con un adecuado balance de ellas en la presentación, nos va a permitir que esos niños puedan tener una vida más saludable. Los hábitos de sueño. ¿La sal qué tal? La sal en los niños como tal no hay una recomendación establecida de un consumo de sal establecido. Ya dependiendo pues como de la causa uno hace un balance, ¿cierto? Y es porque la sal tiene unos componentes que tienen un beneficio adicional, ¿cierto? Pero no exagerarse con la sal, eso sí es la recomendación. La recomendación es no exagerarse, ¿cierto? Ok. Ese es un punto clave. Lo otro también es las horas de sueño, muy importante en los niños. Ahorita con el uso de pantallas, con el acceso que tienen ellos a las pantallas, los niños duermen cada vez menos. Y eso está muy relacionado al aumento de las estadísticas en hipertensión arterial. Entonces, que los niños duerman, obviamente el tiempo de sueño va a depender de la edad, pero por lo menos unas 8 horas diarias, ¿cierto? Es como el común denominador de un buen hábito del sueño. Y lo otro es, obviamente, los chequeos regulares y periódicos, como bien decía la doctora, en los cuales podamos hacer encontrar activamente a estos niños que tienen hipertensión para poder intervenir desde este punto de vista. Yo creo que a veces se nos olvida un detalle que es muy importante, y es la parte afectiva, la parte emocional. Tú lo decías bien, en los grupos familiares, si a los chicos se les está dando lo mismo que en el colegio, un ambiente de seguridad, de apoyo, de confianza, los niños van a estar más tranquilos, porque posiblemente la ansiedad juega un papel importante en modificar todos los aspectos que pueden llevar a que la presión arterial se suba y otras cosas más. De manera que ¿Cierto? Sí, doctor. Hay unos eventos motivadores en la infancia que son muy importantes y que se deben corregir desde esta edad. Por ejemplo, los conflictos familiares, el uso de consumo de licor o de cigarrillo o el vapeo en las mismas familias y en los padres de familia. Hay un factor supremamente grave que lo vemos en todos los colegios y en las mismas familias, que son los niños que son, pues que les dan matoneo, que les hacen matoneo. Ese es un factor gravísimo y se ha visto que estos factores desde la infancia están contribuyendo a ser un factor emocional crónico que va a repercutir en la presencia de la presión arterial alta. La otra cosa es que a raíz de todos estos factores, las recomendaciones de las sociedades es lograr que estos niños tengan menos ansiedad y estrés. ¿Con qué técnicas? Entonces, ya en adultos se ha hecho el yoga, ya en niños hay yoga. Y la otra es el mindfulness, que lo pueden tener en YouTube, dice mindfulness para niños, donde se puede realizar sus
secciones semanales de mindfulness y mejorar toda esta parte de estrés emocional. Mire, qué tan valioso todo esto. Bueno, ¿hay alguna recomendación de que de pronto los padres, cuando ya el niño, como decías ahora, doctora Liliana, tiene 6 años y llegan con el niño al pediatra, preguntar, doctor, ¿puedo saber cuál es la presión de mi niño y si está normal? Sí, perfectamente. Lo ideal, como se debe, digamos, como se dice, se le debe tomar presión arterial a los niños, ¿cierto? Es que la pregunta es por lo siguiente, porque a los adultos les insistimos esto. Es muy importante que usted sepa cuáles son sus cifras de presión arterial. Entonces, cuando vaya donde el médico, no simplemente pregunte, ¿está normal, doctor? ¿Cuál es mi cifra de presión arterial para uno conocerla? Y estar, porque una de las cosas que este año se va a transmitir desde todas las instituciones que tenemos que ver con la salud es que el control de la hipertensión arterial es conjunto, no es solamente el que uno le diga al paciente, ve, tenés que hacer ejercicio, tenés que tomar este medicamento, es una interrelación entre el médico, la familia y el paciente, de manera que es algo el compromiso es conjunto, de manera que es por eso tan importante de que debemos conocer eso. Yo no sé si hay algunas recomendaciones que dejemos algunos tips bien valiosos para los papás. Bueno, para los papás son el motivador. Entonces, lo ideal es que el papá participe en todas las actividades del niño. O sea, cambie, como decía el doctor, cambiar sus hábitos alimenticios. A medida que al niño le modifican los hábitos alimenticios, que toda la familia se incluya. También participar en deportes, o sea, ir a natación conjuntos, caminar conjuntos, es muy importante. Con respecto a los colegios, el colegio es un lugar reproductor, o sea, el colegio debe tener 3 programas fundamentales. Un programa educativo, donde constantemente se esté indicando a los pacientes acerca del consumo de sal, acerca de no realizar vapeo, o sea, tener una serie de conferencias motivacionales. Fuera de eso, educar y tener programas educacionales de educación física y de alimentación. Es muy frecuente los comedores en los colegios, entonces estos comedores de los colegios deben ser unos comedores que sean con una alimentación sana. Y finalmente, la sociedad y la comunidad, y nosotros los médicos, la sociedad debe tratar de que los gobiernos tengan una seguridad social, que tengan también programas de promoción y prevención. Y finalmente los médicos pues somos fuera de hacer entrevistas motivacionales a los pacientes para que este paciente tenga la capacidad de entender su enfermedad y de poder salir adelante, debe tratar de tener una agrupación con la familia, los colegios y la sociedad para tener pues, unos mejores resultados. Es muy importante en el médico revisar la adherencia a la medicación y a estos hábitos alimenticios. Andrés. Bueno, y yo quisiera resolver una pregunta que hacía el doctor respecto a cuál debería o la forma en la que se le debería informar al papá y al niño de cuál debe ser su presión arterial. Y esto es muy importante porque cada niño, dependiendo del sexo, de la edad y de la talla, va a tener unos rangos de presión arterial en los cuales nosotros vamos a poder definir que es normal, que está elevada o que tiene hipertensión estadio 1 y 2. A diferencia de los adultos, doctor, que yo sé que usted viene de esta parte pues, de la medicina del adulto, nosotros no tenemos un valor específico, ¿cierto? O exacto para decir, a partir de esto es hipertensión, porque nosotros vamos a ver niños desde, como bien dijo usted, desde recién nacidos hasta los 18 años y todo esto va a variar. Pero sí es muy importante que con el médico general y con el pediatra se establezcan los límites de presión arterial por los cuales deben de estar
el rango de presión en el niño. O sea, que se le explique, mire, su presión de su hijo es esta, está por debajo de este límite que es el adecuado para su talla, su sexo y su edad. Estupendo. No, yo creo que hemos dado algunos tips de pronto algo que no insistimos fue el uso de bebidas azucaradas y el azúcar. Sí, señor. ¿Qué informamos sobre ese detalle? Estimulamos, y las frutas y las verduras. Hay que estimular mucho al consumo de agua, evitar el consumo de bebidas azucaradas. Desde el punto de vista clínico, pues azucaradas con la azúcar y con azúcares, suplementos de azúcar. Entonces es ideal que los niños consuman mejor la fruta y las verduras, pueden ser entre 4 a 5 porciones al día, más que el mismo consumo de las bebidas azucaradas. Es muy importante también el control de ciertos parámetros para la salud de los pacientes. Hay que controlar el azúcar, o sea, la glicemia, hay que controlar la presión arterial, hay que controlar el colesterol y el control del peso y mantenerlo en un valor ideal. Que mencionó, doctora, el detalle del colesterol. Los papás que sepan que tienen hipercolesterolemia familiar, que tienen las grasas de la sangre muy altas, pregunten o informen ese detalle a sus pediatras, a los pediatras de sus hijos, para que el pediatra esté alertado de que los papás posiblemente pueden tener un problema familiar de hipercolesterolemia, o sea, colesterol muy alto desde el punto de vista familiar, que puede ser importante descubrirlo en niños ya un poquito mayores, que es un factor que se une a la presión alta para causar obstrucción de las arterias, que finalmente es lo que tratamos de evitar, que se llegue a tener un infarto de miocardio u otras alteraciones cardíacas. Y yo quería hacer énfasis ahí, Doc, en un punto clave, y es que muchas veces estas situaciones no están aisladas. Y en los niños también tenemos el denominado síndrome metabólico, que ya ahorita pues uno ve que tiene un nombre mucho más completo, ¿cierto? Pero en los niños, no solo, la gran mayoría de niños no vienen aislados. Muchos tienen obesidad, tienen hipertensión, tienen alteración de la glicemia y tienen alteración de los lípidos. Y no es infrecuente. Yo, por ejemplo, en mi consulta puedo ver más o menos de todos los niños que atiendo, aproximadamente 15% cumplen estas características. Y el enfoque preventivo es muy similar al enfoque del adulto, con una aplicación de todas las herramientas que tenemos para tratar de controlar todo en conjunto y no uno por uno. Bueno, creo que hemos celebrado muy bien el Día de la Hipertensión Arterial, tratando de pasar mensajes que nos permitan prevenir el desarrollo de estas enfermedades, controlarlas apropiadamente si se presentan y sobre todo aprender a querer la vida, la salud, hacer todo lo posible por mantener una salud óptima y disfrutar de la vida. Hasta la próxima.